Entonces, cuando uno ve Colombia, Colombia más o menos 40% de los suelos ya se han ido, ya los agotamos, ¿sí? Ujú. Tenemos una deforestación masiva. Con la deforestación se van los suelos. Entonces, mucho de la productividad agrícola en Colombia se ha ido, pues básicamente la tenemos que retornar y tenemos que generar este concepto y esta conciencia regenerativa. Bienvenidos a Quién y Qué. Nos encontramos en entrevista con Claudia Martínez Zuleta, fundadora y directora de Folu Colombia. Así que mucho gusto. Muchas gracias y qué alegría estar con ustedes acá. Bueno, me gustaría primero que nos dieras una pequeña introducción de lo que es Folu. Perfecto. FOLU es, por sus siglas en inglés, Food and Land Use Coalition, que en español es Coalición para la Alimentación y Uso del Suelo. Es una coalición que junta a agentes interesados en transformar los sistemas alimentarios en potentes motores de desarrollo y equidad. Es una coalición a nivel global que junta diferentes organizaciones, pero que también está en diversos países del mundo. Estamos, por ejemplo, en India, en China, en Indonesia, en Kenia, en Etiopía, en Brasil, en Colombia. Se imaginarán, por ejemplo, que lo que coman los chinos va a devenir los sistemas alimentarios del planeta y también los hindúes. Entonces, digamos, es una coalición que permite y quiere unir actores para transformar los sistemas alimentarios, pero que lo hace a nivel global y también a nivel nacional. Claro, ¿y cómo se articula la proyección de Folu con las políticas alimentarias de Colombia? Bueno, FOLU se alinea muy bien con las políticas alimentarias de Colombia, pero hay que decir, digamos que en Colombia todavía tenemos las políticas compartimentalizadas, si se puede decir, ¿sí? Por un lado vemos la agricultura, por el otro lado vemos el ambiente, por el otro lado vemos la salud. Y aunque existe la CISAN, que digamos reúne a estas instancias alrededor de la nutrición y la salud, pues Ujú. todavía falta entender qué son los sistemas alimentarios. Los sistemas alimentarios abarcan todo lo que es la conservación de los ecosistemas y por ello permitir que se produzcan los alimentos. También toda la comercialización y, digamos, transformación de los alimentos, todo el tema de la pérdida y desperdicio de alimentos, fundamental. El tema de lograr un plato de comida sano y saludable en cada mesa de los colombianos, y eso tiene que ver con la salud, con la nutrición. Y obviamente el tema de la educación, de la innovación, de la ciencia y tecnología. Entonces, los sistemas alimentarios, si uno lo mira en política colombiana, reuniría muchos de los ministerios que tienen que velar por uno de los temas más fundamentales de Colombia y del planeta, y es cómo alimentar a una población creciente de manera sana y saludable sin agotar el planeta. Claro. Bueno, aquí surge una pregunta muy interesante al hablar de los alimentos de Colombia, y es que Colombia técnicamente es considerado un país diverso y nutrido en alimentos. Aquí, ¿cuál sería el error o cuál es la necesidad de Colombia referente a esta información que nos estás brindando? Muy importante esa pregunta porque Colombia es el segundo país más rico en biodiversidad del planeta. Y si tú ves, en el planeta más o menos hay 400.000 especies que se pueden comer, de las cuales estamos comiendo o se podrían ahorita o se sabe que se pueden comer unas 30.000. Pero si vamos al caso de Colombia, estamos comiendo más o menos 120.000 especies. De esas, tres hacen el 60% de la ingesta de las calorías, que son el arroz, el trigo y el maíz. Ujú. Entonces, en un país tan diverso, los colombianos estamos comiendo muy poco de lo que nos aporta la biodiversidad y lo que nos podría dar en términos también de salud, de nutrición, de nutrientes, aprovechando pues nuestra riqueza. Claro. Bueno, aquí me gustaría hacer también como una acotación referente a los temas que FOLU, digamos, investigué sobre a la economía regenerativa, que creo que vamos por ese lado con lo que estamos hablando de los alimentos en Colombia. Sí, a ver, empecemos pensando por qué es regenerar, ¿no? Regenerar es volver la vida a los lugares donde se ha ido y asegurar que se restaure su capacidad, que pueda prosperar continuamente, ¿sí? Entonces, cuando uno ve Colombia, Colombia más o menos 40% de los suelos ya se han ido, ya los agotamos, ¿sí? Ujú. Tenemos una deforestación masiva. Con la deforestación se van los suelos. Entonces, mucho de la productividad agrícola en Colombia se ha ido, pues básicamente la tenemos que retornar y tenemos que generar este concepto y esta conciencia regenerativa. La conciencia regenerativa no solo está en la producción agrícola. La Ujú. conciencia regenerativa, tú puedes hacer agricultura regenerativa, ganadería regenerativa, turismo regenerativo y podrías hacer economía regenerativa. Una economía
que involucre al planeta entero, una economía que entienda que le tiene que devolver mucho más al planeta y a la sociedad que lo que le quita. Y por tanto, pues las ecuaciones económicas tienen que cambiar. No es hacer rico a unos pocos y muy pobres a muchos, empobreciendo el planeta y extrayendo todos los recursos que podamos para generar riqueza económica, sino es para generar una equidad económica en donde podamos asegurar que el mundo prospere en una población creciente y que todos tengamos oportunidad de tener una calidad de vida. ¿Cómo entra Colombia a esos procesos regenerativos? Digamos que en Colombia hoy específicamente se ha lanzado una ley de agroecología. Y por eso hablo, digamos, desde la agroecología, porque es lo que hoy existe en políticas. No existe ninguna política de regeneración. Sí existe desde el Ministerio de Medio Ambiente toda una ambición de restaurar, porque, pues, como ya te dije, hay muchas zonas degradadas y entonces lo quieren restaurar. Pero a nivel, digamos, de movimientos empresariales, de movimientos de ONGs, de movimientos agroecológicos, todo lo que queremos es esta conciencia regenerativa de la que te acabo de hablar y este movimiento está creciendo. No solo está creciendo en Colombia, sino está creciendo en América Latina y en el planeta. Por ejemplo, acaba de pasar el primer Summit de Regeneración de América Latina en Cali. Y lo mismo está pasando, digamos, a nivel mundial. Hay cada vez más personas pensando cómo puedo generar más comida con menos recursos Ujú. y cómo puedo asegurar que esto prospere si hablamos de sistemas alimentarios. Entonces, esto está pasando en muchos rincones de Colombia. Nosotros desde FOLU estamos, por ejemplo, mapeando redes de regeneración en diversos de los departamentos que nosotros estamos trabajando y encontramos gente increíble que está produciendo mucho más alimentos de una manera mucho más regenerativa, que está transformando alimentos teniendo una conciencia regenerativa y hoy estamos viendo consumidores conscientes de esa conciencia regenerativa. También todos los temas alrededor, por ejemplo, del turismo regenerativo. Entonces, empezamos a ver que esto es una tendencia en diferentes dimensiones, en diferentes territorios, y ahí es donde estamos viendo, digamos, este entusiasmo por la regeneración. Bueno, hablando de los departamentos y el trabajo que ha hecho FOLU, me gustaría conocer algunos casos específicos de donde se ha desarrollado esta proyección. Claro, nosotros empezamos en Quindío. Quindío es uno de los departamentos más chiquitos de Colombia, pero si tú ves el Quindío, Quindío es un departamento que tiene los mejores suelos, las mejores aguas, tiene conexiones, tiene todo. Y cuando empezamos ya hace algunos años pensando dónde podríamos empezar a transformar los sistemas alimentarios, dijimos, pues, si no los podemos transformar en Quindío, que tiene todas las condiciones, ¿no? Entonces empecemos por Quindío. Había Mm. un gobernador en ese momento que dijo, esto es perfecto lo que yo quiero, ya ha transitado 3 gobernaciones y generamos un diagnóstico de los sistemas alimentarios del Quindío, encontrándonos que en el Quindío, que uno cree que es verde, maravilloso, pasaron de 79.000 hectáreas de café a 13.000 hectáreas de café. Y Increíble. todo el cambio de uso del suelo hoy en día lo que ha generado es grados de erosión muy altos. El Quindío tiene grados de erosión por encima del 70%. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Entonces empezamos allí haciendo un diagnóstico de los sistemas alimentarios de manera muy participativa y después hicimos una hoja de ruta para transformar los sistemas alimentarios, donde estuvieron más de 200 instituciones y llevamos ya estos años implementando toda esta noción. Uno de los 3 ejes que quiere esta hoja de ruta es un Quindío regenerativo. La apuesta de que podemos hacer esto a nivel de paisaje del Quindío, a nivel del departamento del Quindío, y podemos regresarle la vida al Quindío y lograr que el Quindío siga siendo, digamos, esa joya en términos pues, sociales, ambientales, económicos desde la regeneración. Bueno, aquí surge la pregunta de Bogotá podría ser parte de esos procesos regenerativos, ya que si hablamos de la diversidad que tiene Quindío, pues es enorme, aunque ya Ujú. estamos viendo que hay una variable, pero ¿cómo sería en el caso de Bogotá? Cualquier territorio, cualquier ciudad puede encaminarse a un pensamiento mucho más regenerativo. Y otra vez, un pensamiento regenerativo es en diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo aportar una calidad de vida mucho mejor? ¿Cómo puedo volver otra vez espacios verdes? ¿Cómo puedo generar aire puro? ¿Cómo puedo hacer un transporte mucho más consciente? ¿Cómo puedo hacer que todos los bogotanos puedan, por ejemplo, consumir muchos mejores alimentos de Bogotá región? ¿Cómo puedo hacer circuitos cortos de comercialización para que esto se dé? ¿Cómo puedo hacer que tengamos una asociación
de que cada uno de nosotros podemos hacer la regeneración, pero también desde la ciudad, el entorno o la región donde vivimos. Entonces, claro, cada una de estas ciudades puede empezar, digamos, una visión y una conciencia regenerativa en diferentes dimensiones. ¿Hay algún factor que afecte estos procesos o estas proyecciones? Un factor ya sea económico, ambiental, ya a nivel general, que sea una preocupación que ustedes digan, en Colombia hay que cambiar esto. Interesante la pregunta, porque nosotros, bueno, después del Quindío empezamos con Antioquia. Ujú. Simplemente te doy unos datos para Perfecto. contestar tu pregunta. En Antioquia aporta el 60% de los alimentos que consume y tiene grados de deforestación que después de los departamentos amazónicos son los más altos del país. Entonces tú dices, hay unas dicotomías, ¿no? Y por eso Ujú. no te contesto a nivel general, aunque sí hay temas generales, pero también hay temas De departamentales, específicos. inclusive más locales. Cuando tú ves también el Valle del Cauca, donde seguimos, en el Valle del Cauca, Cali importa más del 94% de los alimentos que consume. Y cuando Ok. pasaron las huelgas hace ya algunos años, que se dieron cuenta es que tenían totalmente desabastecimiento, básicamente porque pues están en un valle que produce sobre todo azúcar y no Ujú. están diversificando sus alimentos. Y no están teniendo en cuenta que viven en unas montañas maravillosas, la cordillera central y la oriental, y que tienen el Ujú. chocollo geográfico y que tienen el océano. No se dan cuenta de que el océano puede ser las proteínas del futuro. Entonces, digamos, uno puede empezar a ver que hay temas en Colombia que sí, digamos, la erosión de los suelos, el uso de los suelos, el uso de pesticidas y fertilizantes, es un tema caótico. Colombia es uno de los países que más pesticidas y fertilizantes usa. Si tú te comes un tomate, si tú te comes una fresa, estás comiendo muchos químicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes transitar a hacer una economía, pues una alimentación mucho más sana y consciente? El tema de la deforestación, con la deforestación se van gran parte de los servicios ecosistémicos, generar agua, generar polinización, generar suelos fértiles, etcétera. Entonces van de la mano. Entonces hay temas sistémicos en Colombia alrededor de los sistemas alimentarios que han producido que pues haya, digamos, grados evidentes de inseguridad alimentaria en una población donde en todo Colombia deberíamos comer bien, porque tenemos la Ujú. posibilidad de comer bien, ¿no? Diferentes encuestas te dicen diferentes temas. El ENSIN sigue con más del 50%. Unas nuevas mediciones dicen que es más o menos entre el 30% la inseguridad alimentaria, pero eso es muy alto. Claro. Y tiene que ver con diferentes regiones, como te estoy hablando. Entonces, sí hay temas profundos, ¿no? Hay temas profundos y todo esto, cuando tú ves los sistemas alimentarios en el planeta, los sistemas alimentarios le cuestan al planeta 12 trillones de dólares y le producen 10. Es decir, estamos produciendo a pérdidas. Claro. Y básicamente gran parte de los costos de los sistemas alimentarios están asociados en un 60% a temas de la salud. Y eso se nota, pues, ¿no? Ujú. Sí. Obviamente está todo el tema, por ejemplo, de emisión de gases de efecto invernadero, de gastos naturales, pérdidas y desperdicio de alimentos, pero pues esa ecuación tiene que cambiar. Y ahí, cuando tú hacías la pregunta de la economía regenerativa, es cambiar esa forma en que estamos pensando los sistemas alimentarios a pérdida y volverlos productivos. Claro. Bueno, es un tema muy interesante porque yo pensaría que a nivel general se piensa que Colombia tiene los mejores alimentos, ¿no? Los más naturales, los más seguros, los más saludables, porque aquí hay mucho tema de agro, Ujú, pero y realmente se hace la comparación con países en el exterior que se supone usan mayores químicos, ujú. pero realmente lo que mencionas en la salud es que sí se ha visto un crecimiento en los efectos de los alimentos o del entorno en la salud, efectos dañinos. Total, total. O sea, acá todavía estamos utilizando eh, fungicidas, herbicidas que están prohibidos a nivel de la Unión Europea, ¿sí? Todavía estamos con el paraquat, todavía estamos con el glifosfato y varios otros, ¿no? Que lo que hacen es totalmente afectar y lo que hacen esos productos, que los campesinos y los productores a veces no entienden es que matan la fertilidad del suelo. En el suelo tenemos una biodiversidad increíble. Nosotros Ujú. siempre pensamos la biodiversidad arriba del suelo, pero es que en el suelo tenemos todo. Tenemos los gusanos, todos viven en el suelo, que los mueven, que los proliferan, las micorrizas, los hongos. Todo ese ecosistema que vive bajo los suelos es el que le da la fertilidad. Cuando tú le echas pesticida, le echas fertilizante, lo que estás es agotando un poco De los su nutrientes. capacidad, matando a todas estas maravillas de personajes que viven dentro del suelo y que lo hacen fértil y que te dan la nutrición. Todos los micronutrientes vienen de ese suelo
fantástico que tenemos en Colombia. Entonces, Ujú, ¿cómo lograr producir con menos pesticidas, fertilizantes y cómo lograr producir más? Pues se convierte en una tendencia también de la regeneración. claro. Bueno, hablando de los, digamos, de los productores locales y mencionando un poco del comercio, Ujú. ¿qué estrategias hay a nivel Colombia, o tal vez a nivel internacional, para ya la parte del comercio o el sector tal vez de restaurantes, referente a ese tipo de proyecciones hacia los alimentos? Sí, muy importante. Digamos, cuando uno ve el abastecimiento en Colombia, es muy raro, ¿no? Porque gran parte de la comida que se produce en Colombia la producen en algunos departamentos que son los más grandes productores, como te dije, como Antioquia. Pero esa comida muchas veces viene a Palo Quebrado y vuelve a Antioquia. Y para redistribuirla en las regiones se convierte en todo un tema. Entonces, hay un tema de abastecimiento de alimentos que tiene que hacerse con una logística mucho más eficiente. Hay otro tema y es cómo puedo tener circuitos cortos de comercio, lo que hablábamos, como Bogotá, teniendo alrededor un montón de gente campesina que produce alimentos sanos, saludables en algunos casos, pues puede tener muchos más mercados directamente Ujú, con la gente, con las tiendas, con los consumidores, en lugar de tener que pasar siempre por las centrales de abasto, ¿no? Que son ujú, una gran herramienta, pero no es la única. claro. Entonces, ¿cómo podemos hacer una logística mucho más para lograr circuitos cortos? Y ahí, ¿cómo logramos que los restaurantes, por ejemplo, y nuestras propias cocinas tengan acceso a estos productores de manera mucho más directa y puedan diversificar lo que ofrecen, podamos tener en nuestras cocinas mucho más alimentos y podamos comer mucho más sano y nutritivo? Entonces, pues obviamente que todo el tema del mercadeo, digamos, de los mercados alrededor de los sistemas alimentarios se convierten en un punto neurálgico, la logística, pero también cómo hacer ese acceso directo. En Colombia, los campesinos más o menos producen el 54% de los alimentos que producen, son los superhéroes, ¿sí? Ujú, Pero muy pocas veces tenemos acceso a ellos. A ellos les toca venderlos a unos precios mucho más altos, con exacto. intermediarios, llegan a estas plazas, se devuelven a los pueblos y acabamos comiendo alimentos caros y no necesariamente directamente, digamos, de Del los productor, productores originales. claro. Bueno, aquí me gustaría saber qué proyección o qué proyectos se tienen ahora, aparte de los departamentos que, digamos, están manejando Ujú, referente, pues, a la proyección de FOLU. ujú. De acuerdo. Estamos tratando de hacer varias cosas diferentes, ¿no? Por un lado, estamos haciendo que los departamentos entiendan sus sistemas alimentarios y su visión de cambio y que se unan coaliciones de actores públicos, privados, de la sociedad civil, de la academia, Ujú, para entender cómo transformar sus sistemas alimentarios. Eso lo hemos hecho en Quindío, en Antioquia, en Valle del Cauca y ahorita en Santander. Y la idea es que si uno pudiera y tuviera las ujú, condiciones para lograrlo, pues que se hiciera en cada uno de los departamentos, que cada uno de los departamentos entendiera qué está pasando hoy en día en sistemas alimentarios, pensara cómo quiero mis sistemas alimentarios en 10 años y se devolviera hoy a actuar. Entonces ahí estamos, ha sido todo un tema muy interesante. En cada uno de estos departamentos tenemos grupos gestores digamos, de instituciones muy interesantes que le apuestan a transformar sus sistemas alimentarios y estamos viendo pues diferentes dimensiones de, por ejemplo, empresarios que quieren ser regenerativos, de ujú, academia que está entendiendo mucho más cómo hacer carreras en sistemas alimentarios más allá de carreras agrícolas o las tradicionales, ambientales, ¿no? Cómo tener estas dimensiones mucho más amplias. Entonces estamos viendo, digamos, unos cambios sensacionales en cada uno de los departamentos, inclusive también en políticas. Que ujú, uno se vea, por ejemplo, en el Valle del Cauca hicieron la primera política de agroecología después de, pues, antes de la nacional, inclusive, ¿sí? Y tienen, pues, desde hace 60 años unas redes agroecológicas increíbles. Entonces, en cada departamento pasan cosas interesantísimas. Nosotros alrededor de eso estamos impulsando que se generen conexiones, como ya te comenté, entre actores que están impulsando la regeneración. Entonces tenemos redes de regeneración en cada uno de estos departamentos y tenemos una estrategia además y una herramienta que es virtual que les ofrezco a todos los que nos están oyendo, que se llama regeneracionenacción.org, donde estamos subiendo cursos alrededor de la regeneración y donde estamos uniendo y visibilizando a estos actores que están haciendo la regeneración en diferentes territorios de Colombia. Entonces, digamos, ahí le estamos poniendo un montón de énfasis.
Estamos logrando, por ejemplo, hacer el primer encuentro de empresas regenerativas del Valle del Cauca, entendiendo la dimensión de las empresas y la regeneración. Y todo esto, digamos, acompañado de laboratorios de innovación, donde entendamos cómo podemos innovar en regeneración de una manera más potente. Eso lo estamos acompañando también de unas escuelas de líderes ambientales y sociales, porque creemos que tiene que haber un relevo generacional en Colombia y Ujú. que los jóvenes son los que se tienen que quedar en el campo. Y entonces estas escuelas de líderes estamos creando toda una dimensión con diferentes actores, inclusive academia, para hacer un diplomado en liderazgo en regeneración y en sistemas alimentarios. Y después unimos a estos jóvenes en unos laboratorios donde salen prototipeando temas que puedan hacer en sus territorios. Y en Ujú. algunos casos les estamos financiando este tipo de temas. Esto nos parece, si tuviéramos la plata, quisiéramos hacer esto mucho más. Empezamos en Antioquia, ya sumamos al Valle del Cauca y quisiéramos unir a todos los jóvenes de Colombia que sientan que quedarse en el campo es la maravilla y que innovar en sistemas alimentarios se convierte en la tendencia del planeta. Paralelamente, estamos haciendo unas herramientas maravillosas. Por ejemplo, creamos esta plataforma que se llama Sabores Bio. Ujú. Sabores Bio es una plataforma que estamos visualizando a los restaurantes que le apuestan a transformar los sistemas alimentarios en diferentes dimensiones. Y la empezamos en Cali, en Medellín, en Bogotá y queremos obviamente expandirlo a otras ciudades, mostrando estos restaurantes que están haciendo la diferencia. Pues bueno, te hablé un poco demasiado, pero son algunas de las cosas que me entusiasman. Ok, bueno, cuando hablas de los jóvenes en el campo, que me parece un detalle importante de resaltar en comparación a, digamos, a lo que pasó con el COVID-19, nos Ujú, dimos cuenta que muchas personas salieron de la ciudad realmente al campo. ujú. ¿Qué opinión tienes referente a eso o qué efecto tuvo para para estos proyectos? Yo creo que en ese momento la gente dijo, uy, es que uno vivir en ciudad, hacinado, no, nos pasó a todos. Lo que vale la pena es vivir en el campo con aire fresco y empezamos a entender que de pronto hay otra dimensión. Mucha de la gente que salió se quedó en el campo. Ujú. Otra retornó a su vida cotidiana y otra se le olvidó que pasó el COVID, ¿no? Eso es lo que yo siento. Pero yo sí creo que nos da una dimensión de pensar, es que uno sí puede vivir de maneras diferentes. Ujú. Y lo que nos hemos encontrado en estas escuelas de jóvenes es increíble. Mira, en Frontino, Antioquia, un joven que tiene una panadería, que quiere a través de su panadería y su grupo de jóvenes hacer regeneración. Entonces, la panadería lo usa como sitio de encuentro, pero alrededor de eso están pasando temas alrededor de producción agropecuaria, todo un tema de mieles, todo un tema de comida sana y saludable. Y tú dices, es un grupo de actores jóvenes que le apuestan a quedarse en Frontino y a hacer sus emprendimientos, ¿no? Y así te puedo contar muchos ejemplos de jóvenes que le están apostando a vivir mejor y a hacer todos estos emprendimientos, digamos, en el campo. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos en ¿Quién y qué? En entrevista con Claudia Martínez, hablando sobre FOLU y sobre la importancia de los alimentos regenerativos, la economía regenerativa y más que todo, yo creo que también la salud sobre, digamos, lo que extraemos del campo, lo que la tierra nos da. Exactamente. Muchísimas gracias. Bueno, a ti, muchas gracias.